aquí tengo una pequeña tabla de todo lo que se ha visto en el segundo bimestre. Primero vimos lo que son las pruebas ANOVA, las pruebas de bondad de ajuste, el análisis de datos ordenados enfocadas a las pruebas de antes y después o la prueba de signos, también se le conocía, y pruebas de Kruskal-Wallis. Ya, en sí, esto es lo que se vio en el segundo bimestre. Ya, aquí les tengo también, aquí en paréntesis, está el estadístico que se usaba, es decir, las tablas que se usaban para resolver esos ejercicios relacionados con esto estadístico. La prueba NOVA se utilizaba el estadístico Fisher, que en sí lo que se hablaba aquí era de comparación entre varias varianzas, pueden ser dos o más poblaciones. Si eran dos, se hacía un proceso, si eran más de dos, se hacía otro proceso. Ya, las pruebas de ajustes o también, como les habíamos nombrado, la prueba de signos, para eso utilizábamos no, las pruebas de bondad de ajuste enfocadas al estadístico chi cuadrado. En sí, la característica era que ahí teníamos nosotros lo que eran las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. La frecuencia observada, recuerden que eran los datos meramente como me vienen en el enunciado. Y la frecuencia esperada es lo que yo aspiro o espero que se comporten los datos. Aquí recuerden que adicionalmente habían cuando las frecuencias esperadas eran iguales y eran diferentes. ¿Cómo pueden ser iguales? Como era ese ejemplo del restaurante, que yo quiero saber si la misma cantidad de clientes comen pollo, carne, verduras, pescado, por ejemplo. O, y unas pruebas de frecuencia diferentes puede ser que los clientes, el 20% prefiera carne, el 30% pescado, el 40% vegetales y el resto pollo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Ahora, el análisis de datos ordenados, este sí tiene que ver con las pruebas de signo. Es más, aquí le voy a colocar pruebas de signo. Prueba de signos. Ya. Aquí no utilizamos ningún estadístico, únicamente con la información que nos proporcionaba el enunciado, hacíamos unos cuantos procesos y de ahí determinábamos si debíamos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Ya. Recuerden que para todas estas pruebas, necesitamos ocupar la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Qué decía la prueba de hipótesis de 5 pasos? Decía que primero tenemos que definir la hipótesis nula y alternativa, después definir el nivel de significancia, seleccionar el estadístico de prueba, formular la regla de decisión y por último definir una conclusión. Ya. A eso se refieren las pruebas de 5 pasos. Ya. Aquí, como entonces sigamos con la prueba de signos, aquí su característica es que se denominaban estas que como pruebas de antes y después. ¿A qué se refiere esto? Que yo hago unos procedimientos, digamos ventas. Entonces yo vendo una cierta cantidad vamos a poner en una panadería. Ya, entonces yo tengo un ingreso mensual, digamos, de $200 mensuales. Ya, ese vendría siendo mi antes. Y ¿cómo sería mi después? Es decir, si yo invierto, ahora quiero no solo producir, digamos, solo pan, sino también hacer pasteles, contratar un personal más autorizado e invertir en publicidad. Entonces, todos esos cambios van a generar mi después. Entonces, yo después de hacer todas esas mejoras, voy a evaluar las mismas ventas. Es decir, digamos que en el mes antes de que yo haga esas ventas, tuve un valor de $200, como les decía. Y después de hacer las actualizaciones correspondientes, tengo unas ganancias, digamos, de $400. Entonces, cuando existen esos datos favorables, recuerden que ahí le denominábamos con el signo más. Asimismo, si yo hiciera unos cambios y después evaluara y fueran mis ingresos negativos, es decir, yo tengo primero 200 de ingreso y después tendría 100 de ingreso, entonces ahí yo le denominaría
con el signo menos. Ya, esto era importante porque después teníamos que contabilizar cuantos más y menos. Y recuerden que aquí también existían casos donde, digamos, yo gano 200 y después de hacer las mejoras vuelvo a ganar 200. Entonces, esa información le colocábamos con un cero y además le subrayábamos, eso recuerdo, y a ese dato no le tomábamos en cuenta porque únicamente para hacer este tipo de pruebas necesitamos contabilizar los más y los menos. Y a eso se le denominaba filtrar datos. Ya. Entonces después hacíamos los procesos correspondientes y determinábamos si debíamos rechazar o no la hipótesis nula y o la alternativa. Ya. Y por último tenemos las pruebas de Kruskal-Wallis que se vio la semana anterior, que aquí nos enfocábamos también en el estadístico chi cuadrado para determinar lo que viene siendo el valor calculado. Aquí su principal característica era que aquí en estas pruebas estamos enfocados en los rangos. Recuerde que los rangos era únicamente denominar a cada elemento del número uno hasta el número total. Es decir, si yo tengo 14 elementos, los rangos yo a mi primer elemento le voy a poner el número uno, a mi segundo elemento el número 2, así hasta llegar a mi 14º elemento y ponerle el número 14. ¿Ya? Entonces, en sí, eso es colocar los rangos, colocarle un número a cada elemento, que va siempre desde el número uno hasta la cantidad de elementos que tenga. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver unas pequeñas características de las pruebas ANOVA. Me voy a guiar en el texto básico, página 366. Ya, 366. Ya, y tenemos aquí las pruebas ANOVA. Aplicar la distribución F para probar una hipótesis de igualdad entre las varianzas de dos poblaciones. Ya, como se había mencionado antes, estas van a ser unas pruebas donde yo compare dos o más poblaciones, específicamente sus varianzas. ¿Cuáles son unas de las características? Las tenemos estas de aquí. Primero, que existe una familia de distribución F. Es decir, se refiere a estas coordenadas de aquí. Miren, esta coordenada 29 y 28 me va a mostrar este gráfico de aquí. Si mis coordenadas, digamos, fueran 19 y 6, me mostraría este otro gráfico de aquí. 6, 6 me mostraría este otro gráfico de aquí. Y digamos un 2, 2, 9 me mostraría un gráfico diferente a estos que estamos viendo en este momento. A eso se refiere que existe una familia de distribuciones que dependiendo de las coordenadas que tenga, yo voy a obtener un gráfico diferente de otro. Ya, la distribución F es continua. Ya. Primero, se refiere a esta curvatura que nunca va a tocar el eje de las X. A eso se refiere que es continua. Aquí parece que se está acercando a cero, pero no, se va hasta el infinito. Nunca va a tocar el eje de las X. A eso se refiere que es una distribución continua. El estadístico F no puede ser negativo porque fíjense en esto de aquí. Los valores siempre van a ir desde cero hasta más infinito. Nunca voy a tener aquí valores negativos y es más, una de sus características que me puedo fijar es gracias al estadístico que ocupo. El estadístico del chi cuadrado. El chi cuadrado, como su propio nombre dice, sus valores van a estar elevados al cuadrado. Entonces, en caso de que yo tenga un valor negativo, al elevarle al cuadrado, pasa a ser positivo. Y ya, el estadístico F, ya es esta. La distribución F tiene sesgo positivo. Eso se refiere a la curvatura de esta montañita. Como ustedes pueden ver, la curvatura está más empinada al lado izquierdo que al lado derecho. Entonces, por eso dice que es sesgo positivo. En sí, a eso se refiere. Y la distribución F es asintótica. Entonces, en el eje horizontal, ya. Sí. Sí, perdón. En la asintótica era esto de que les decía que nunca va a tocar el eje de las X, ya. Lo que se refiere a la distribución F, que es continua, eso quiere decir que yo no tengo ningún punto de corte que sirva para conectar la misma función, como les había colocado en esa clase, que estos gráficos únicamente se los hace con un solo
sin levantar la mano. Entonces, cuando yo levanto la mano, es decir, yo voy a tener como dos trazos, entonces eso ya no es una función continua. Claro que eso puede ser una misma función, pero si yo ya levanto la mano, es decir, si tengo yo ya dos trazos distintos, eso ya no es una función continua. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Para que quede esto más claro, vamos a ver el ejemplo que nos planteaba aquí el libro. Primero aquí vemos que el estadístico de Fisher, para lo que viene siendo su valor calculado, se obtiene a través de esta fórmula. La varianza al cuadrado sobre la varianza de la población uno al cuadrado sobre la varianza de la población 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a realizar este ejercicio de aquí que dice Lambert Limos ofrece un servicio de transporte en limusina del Ayuntamiento de Toledo, Ohio, al Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Bueno, ya, en sí lo que nos está dando es esta información. Lo que más nos interesa aquí es saber cuál es el nivel de significancia y los datos que vamos nosotros a evaluar. Entonces, por cuestiones de tiempo, para avanzar con el resto de temáticas, únicamente me voy a enfocar en los datos que me proporciona el enunciado. Entonces, tenemos aquí dos poblaciones con sus distintos elementos. El nivel de significancia es 0.10. Ya. Entonces, de aquí, lo primero que se debe hacer es calcular lo que viene siendo el promedio de la población uno y la desviación estándar de la población uno. Lo mismo para la población 2. Vamos a calcular su promedio y su desviación estándar. Recuerden que para calcular la varianza únicamente deben elevarle al cuadrado la desviación estándar. Y ese dato lo reemplazarían arriba en la fórmula del valor calculado. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya encuentran lo que viene siendo el promedio y la desviación estándar, de aquí lo que más importa, recuerden que es la desviación estándar, pero necesitan el promedio porque el promedio forma parte de la fórmula para calcular la desviación estándar. Ya. Entonces, ahí sí tienen que ir ya con la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Qué sería primero definir su hipótesis nula e hipótesis alternativa en fórmulas y en letras? Aquí únicamente, bueno, aquí está colocándole en fórmulas y en letras en sí es lo que está describiendo aquí en el paso número uno. Ya. Paso número dos, el nivel de significancia es 0.10. Ya, recuerden que como en la hipótesis alternativa yo tengo aquí un diferente, va a ser una prueba de dos colas, tal y como tenemos aquí en los 5 pasos. Cuando era una prueba de dos colas, ¿qué se hacía? Al alfa que me están dando, le divido para 2 y voy a trabajar con alfa medios. Eso es lo que se está haciendo aquí en esta parte, trabajando con alfa medios. Es decir, aquí va a usar 0,05. Ese, ese alfa me va a servir para yo hacer los cálculos correspondientes. Ya. Adicionalmente, ya va a encontrar lo que viene siendo el valor crítico. ¿Cómo encuentro el valor crítico? Con la tabla correspondiente. Recuerden, antes de ver la tabla que hemos venido trabajando anteriormente, miren que los grados de libertad del numerador se ubican aquí en la parte superior y los grados de libertad del denominador en la parte aquí izquierda. Ya. ¿Cómo calculo esos grados de libertad? Con el número de elementos que tengo aquí. Ya. ¿Cuántos elementos tengo? Este vendría siendo mi numerador y este mi denominador. Recuerden siempre colocarlos en ese orden. La primera población siempre va a ser mi numerador. Mi segunda población, mi denominador. Para que evitar problemas a futuro. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero aquí decía que estaba colocando 6. ¿Por qué? ¿Por qué estaba colocando 6? Porque recuerden que para calcular los grados de libertad se cuenta el número de elementos y se le resta uno. Por eso aquí dice 7 menos 1, 6. 6 grados de libertad para el numerador y 7 para el denominador. Entonces hago la intersección. Recuerden que estas tablas ya venimos trabajando con anterioridad. Entonces aquí, ¿dónde está? Las de Fisher, perdón. Aquí estamos utilizando Fisher.
Sí, aquí estamos utilizando Fisher, ¿ya? Y entonces, aquí ubicamos los grados del numerador y del denominador. Entonces, cuando ya los hacemos la intersección correspondiente, tal y como muestra aquí en el libro, entonces 6 y 7, ya tenemos el valor crítico. Ya, el alfa me sirve para yo ver qué tabla de Fisher debo seleccionar. En este caso, como el alfa era de 0,05, debería yo ocupar esta de aquí. Si mi alfa fuera del 0,01, debería ocupar esta, 0,025, 0,5, 0,25 esta, 0,1 esta y así, etcétera, etcétera. Para eso es el alfa. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo el valor crítico, paso a calcular el valor calculado. Como aquí yo ya había encontrado la desviación estándar de la población uno y la población 2, paso a hacer los cálculos correspondientes y después, a ver, aquí 3,87. Ya. Entonces, de ahí debería ser el gráfico correspondiente. Entonces, 4,23 está más a la derecha que 3, ¿cuánto era? 3,87. Por ende, lo que mi solución debería ser, es decir, mi valor crítico, mi valor calculado, perdón, cae en la zona de rechazo. Es decir, cae del valor crítico a la derecha. Ahí entonces caería en mi zona de rechazo. Como cae en mi zona de rechazo, yo lo que debo hacer es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Y por eso era importante, como les decía, que coloquen esta información tanto en fórmulas como en letras para únicamente poner en base a los datos calculados lo que haya puesto en la hipótesis alternativa. ¿Ya? Así, eso sería la forma más sencilla de resolver este tipo de ejercicios. Ya. Adicionalmente, habíamos visto qué se hace cuando tenemos una prueba una prueba con más poblaciones. En este caso, teníamos de las máquinas, tenemos cuatro poblaciones. Mi población uno va a ser la máquina uno, población 2 la máquina 2, la población 3 la máquina 3 y la población 4 mi máquina 4. Entonces, aquí decía que utilizamos un margen de error del 10%. Y adicionalmente me decía, se puede concluir que la producción de las cuatro máquinas en la semana es similar, lo que me está diciendo. Aquí, aquí vamos a definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como hipótesis, déjenme hacerlo un poco más grande. Ya, como hipótesis nula tenemos que la producción por semana de las máquinas es similar y como alternativa todo lo contrario, es decir, que las máquinas es diferente. Con eso yo estoy definiendo tanto en fórmulas como en letras. Ya. Después me enfoco en la hipótesis alternativa. Como veo que aquí tengo un diferente, 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 ya con eso me doy cuenta que va a ser una prueba de dos colas. El alfa que voy a utilizar es 0,10 por el enunciado mismo que aquí decía que voy a trabajar con un 10%. Pero como es una prueba de dos colas, yo voy a trabajar con alfa medios. Recuerden que si fuera una prueba de una sola cola, entonces yo el alfa le trabajaría tal y como viene en el enunciado. Ya. Ahora, vamos a definir el estadístico de prueba. Para todo este tipo de pruebas de ANOVA, siempre vamos a ocupar el estadístico F de Fisher. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para el estadístico F de Fisher? Únicamente el alfa para decidir cuál de estas tablas utilizamos y adicionalmente debemos definir los grados de libertad del numerador y del denominador. Ya, para cuando son más de dos poblaciones se debe hacer este procedimiento. Entonces, primero, para definir los grados de libertad del numerador, es decir, GLN, voy a contar el número de poblaciones que tengo. Ya, en este caso tengo 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer lo siguiente. El número de poblaciones totales menos 1. Justo esta fórmula de aquí. Ya. Grados de libertad del numerador es igual a 3. Ya. Ahora, para los grados de libertad del denominador, voy a contar el número de filas que tengo. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero esto por cada población. Recuerden que yo en esa clase les había explicado que yo puedo tener una población, digamos así.
Mire. Entonces, en mi primera máquina tiene 7, y mi segunda máquina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, mi tercera máquina tiene 4 elementos y mi cuarta máquina tiene 6 elementos. Entonces, cuando tengan ustedes eso, deberían hacer así, el número total de elementos menos uno. Es decir, en mi primera máquina tenía 7, estaba bien. En mi segunda máquina tenía 6, entonces debería yo poner aquí 6 menos uno, 6 menos uno. En mi otra máquina debería poner 4 menos uno y mi otra máquina 6 menos uno. Ya. Entonces, así ustedes deben encontrar los grados de libertad. El número de elementos siempre menos uno, más el número de elementos de la segunda máquina menos uno, más el número de elementos de la tercera máquina menos uno, más el número de elementos de la cuarta máquina menos uno. Después hacen los cálculos correspondientes y les sale aquí el valor correspondiente. Ya. Claro que aquí no me va a salir 24 porque aquí ya le modifiqué los valores, pero le voy a dejar tal y como estaba anteriormente. ¿Ya? Porque eso les decía, en caso de que ustedes no, porque no va a haber siempre, no siempre van a haber ejercicios que les den aquí la misma cantidad de elementos en todas las poblaciones, como fue el caso de este ejercicio, que miren, no necesariamente tenía la misma cantidad de elementos en las dos poblaciones. Miren, aquí tenía 7 y aquí tenía 8. ¿Ya? Entonces, asimismo, aquí puede tener 6, aquí puede tener 11, aquí puede tener 3, así, etcétera, etcétera. Entonces deberían ustedes hacer ese procedimiento. Con eso ya encuentro los grados de libertad del denominador, que bueno, en este caso, como se había explicado en esas clases, a los del denominador les colocábamos Y y a los del numerador les denominábamos X. Eso para más adelante calcular lo que viene siendo la segunda cola. ¿Ya? Adicionalmente, entonces ya, como teníamos un alfa del 0,05, ocupábamos esta tabla de Fisher, hacíamos la intersección, es decir, ubicamos aquí los numeradores y aquí el denominador, hacemos la intersección y en este caso me da 3,01. Ese es mi valor crítico número uno. Ya. Adicionalmente, en el ejercicio anterior también era una prueba de dos colas. Vamos a verle, aquí faltó explicarles una pequeña cosa. Ya. ¿Cómo se calculaba la otra cola? Ya. Para ustedes calcular la otra cola, deben invertir los números que tengan en el numerador y en el denominador. Es decir, aquí en el numerador ahora yo voy a ubicar 7 y en el denominador 6. Esa intersección, en este caso 4,21, lo voy a ocupar en esta fórmula de aquí. Esta es la fórmula para calcular la segunda cola. Entonces, siempre uno para invertimos los valores de la tabla. Entonces, uno sobre, ¿qué valor decía aquí? 4,21. Uno sobre 4,21, lo que me dé, que va a ser un 0, algo, ese valor va a ser, va a formar parte de mi segunda cola. Es decir, va a ser mi segundo punto crítico para este ejercicio del libro. Ya, para este ejercicio del libro. Ya, aquí como nos está, como aquí tenemos que hacer lo contrario, es decir, el 24 le deberíamos ubicar por aquí y el 3 por aquí. Y esa intersección, en este caso, me dice que me da 8,64. Ya, es uno dividido para 8,64 me da 0,1157 y con eso yo ya estoy calculando la segunda cola. Ya, hasta ahí yo ya calculé mi valor crítico uno, mi valor crítico 2 para colocar las dos colas en mi gráfico correspondiente. Ya, ahora pasamos ya a calcular o dice aquí, definir el valor calculado. Para eso vamos a hacer este procedimiento de aquí. Primero vamos a obtener la media por grupo, es decir, obtener el promedio de la máquina uno, promedio de la máquina 2, promedio de la 3, promedio de la 4. Y de ahí tenemos que obtener la media total. ¿Cómo se obtiene? Sumando estos cuatro promedios y dividiendo para 4.
que es lo que estamos haciendo aquí. Promedio uno más 2 más 3 más 4 dividido para el número NG, es decir, número de grupos. En este caso son 4 y me dice que me da un valor de 2,43. La suma de los cuadrados totales se hace a través de esta fórmula, que es la sumatoria de x menos el xt. Recuerden que a esto le denominamos xt a la media total y lo que me dé al cuadrado. Como yo voy a tener 4 máquinas, por eso aquí tengo una sumatoria, aquí otra sumatoria, aquí otra sumatoria. eh, bueno, en sí voy a tener esto de aquí, es decir, sumar este de valor de aquí, más de este valor de aquí, más de este valor de aquí, más de este valor de aquí, y me da 16,43. Es lo que estoy haciendo aquí. Por eso voy a tener aquí 4 sumatorias. Ya, ya. La suma de los errores al cuadrado, que se le denomina SS, asimismo yo voy a tener 4 sumatorias. Estas sumatorias las obtengo de esta forma, que ya les voy a explicar un poquito más detallado ya cuando veamos el Excel. Solo por esta ocasión, entonces solo miren que aquí vamos a ir a tener 4 sumatorias. Lo que tengo que hacer es sumar esos 4 valores y tengo el SS. Ya, una vez que tengo el SS total y el SS, para calcular el SST, paso a hacer esta este, este proceso, es decir, poner aquí el SS total, restarle el SS y ya tengo el SST. Ya. Después necesito calcular lo que vienen siendo las medias cuadráticas. Para eso necesito el SST, que ya calculé aquí, los grados de libertad del numerador, que ya tenía arriba, el SS, que ya le calculé acá, y los grados de libertad del denominador. Ya, con eso ya obtengo estos valores correspondientes y por último ya puedo calcular el valor de Fisher, que no es más que poner el MST aquí arriba y en el denominador el MC, hacer los cálculos correspondientes y yo voy a obtener un valor. Y ya, eso les explicaba. ¿Cómo se calcula estas sumatorias? Les había dicho que la forma más sencilla es hacerlo de esta forma. Entonces, primero, independientemente del número de máquinas que tengan, entonces ustedes deberían tener aquí una cantidad de columnas igual al número de filas. En este caso tengo 4 máquinas, entonces yo para calcular el SS total voy a ocupar 4 columnas. Ya, este X se refiere a este valor de aquí. Entonces únicamente debería ser lo que me dice aquí en esta fórmula. Para calcular el primer valor, tengo que ubicarme el X del primer recuadro, restarle el S total, es decir, 3,5 menos 2,36, lo que me dé al cuadrado. Y con eso obtengo este valor de aquí. Lo mismo debería ser, digamos, para el viernes, 1,5, entonces es este. Debería poner aquí 1,5 menos 2,36, lo que me dé al cuadrado. En este caso es este de aquí. Entonces lo mismo debería ser con todas las máquinas. Y bueno, en sí, una vez que ya hago los 7 días, en este caso, ya tengo estos valores de aquí, paso a sumarlos. Sumaré esto y esto. En este caso me da 5,54. Con eso ya tengo la primera sumatoria. Como les había dicho, para calcular el SS total, debo hacer la primera sumatoria, más la segunda sumatoria, más la tercera sumatoria, más la cuarta sumatoria. Y eso me da ese valor que vimos en el Word. Ya. Asimismo, para el SS debo hacer exactamente lo mismo, con diferencia de que aquí, como pueden ver, aquí ya no tengo el S, aquí voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí ya no tengo el ST, sino el X1. ¿Ya? Entonces, al X1, entonces se refiere al promedio 1. Entonces, para esta fila siempre voy a ocupar el promedio 1. Para esta otra fila, el promedio 2. Para la tercera fila, el promedio 3. Para la cuarta fila, el promedio 4. De ahí debo hacer exactamente lo mismo. Para el primer valor, me ubico aquí el 3,5. Aquí pondría 3,5 menos el promedio 1, que es 2,57, lo que me dé al cuadrado. Entonces, y así ir rellenando toda la tabla. Una vez que ya tenga todos estos valores correspondientes,
tengo que hacer sumar todos estos valores y colocar aquí. Asimismo, sumar todo esto, colocar aquí. Sumar todo esto y colocar aquí. ¿Por qué me da aquí cero? Porque miren, aquí no hay cambios. Todos son 2, 2, 2, 2, 2, 2. Por ende, el promedio es 2. Y recuerden que esto era una resta, es decir, yo voy a tener 2 menos 2. Ah, no, perdón, en esta fila de acá. 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Entonces, por eso es que aquí en todos estos valores me está dando 0. Ya, aquí esto les dice de manera intencional para que vean que sí puede existir casos donde aquí les dé 0, 0, 0, 0 y la sumatoria es 0. Y no por eso quiere decir que estén cometiendo algún error. Ya, lo que sí se pueden dar cuenta aquí es que no tengo valores negativos. Eso sí tienen que darse cuenta. Ya, bueno, ahora sí, una vez que tengo todos estos valores, paso a hacer la sumatoria correspondiente y ya tengo el SSE. Ya, recuerden que para el SST, lo que tenía que hacer este Toca una valor. pregunta, Sí, dígame. pero es relacionada al examen. ¿Será que nos toma ejercicio también? Me parece que es teórico más que, pero es importante que ustedes lo sepan por si acaso, pero me parece que solo va a ser teórico. Es que como yo Ya, no me encargo de gracias. esas pruebas, no podría decirle a ciencia No cierta cómo hace son. cuestionario usted. ¿Mandé? Usted no hace el cuestionario. No, yo no hago el cuestionario. Ah, ya, gracias. Ujú. Ya, bueno, ya. Bueno, en sí, eso les decía. Entonces el SCT es SS total menos el SS. Ya, el MST justo con las fórmulas que habíamos visto, los grados de libertad sobre sobre el perdón, el SST sobre los grados de libertad del numerador. Ya, para el siguiente tenemos los grados de libertad del el MS, el SS dividido por los grados de libertad del denominador, y ya tengo estos valores. Y el valor calculado de Fisher sería MST dividido para MC, que en este caso es 0,68. Ya, una vez que yo ya tengo todos esos valores, ya puedo pasar a lo siguiente, que es hacer el gráfico. Miren que aquí yo tengo, como es una prueba de dos colas, voy a tener dos valores críticos y dos zonas de rechazo. Recuerden que esto va desde cero hasta más infinito. Yo no tengo valores negativos. Entonces, desde 3,01 hasta el infinito es mi zona de rechazo uno. Desde 0,1157 hasta cero va a ser mi segunda zona de rechazo. Con mi valor de Fisher me dio 0,68. Esta es mi zona de no rechazo. ¿Qué tengo que hacer? H sub cero no se rechaza y entonces lo que tengo que hacer es tachar H sub 1. H sub 1 y H sub 0 quedarme como posible respuesta, que es la producción por semana de las máquinas es similar. ¿Ya? Entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ahora sí, pasemos ya con las pruebas de bondad de ajuste. Estas sí ya van enfocadas al estadístico chi cuadrado. Ya. Entonces asimismo vamos a guiarnos en el texto básico para ver un ejemplo lo más sencillo posible. Era la página 510. Ya. Entonces aquí las frecuencias, teníamos este ejercicio de aquí. Ya les había explicado que aquí lo más importante a tomar en cuenta es que cuando estamos hablando de frecuencias, recuerden que una frecuencia es asociar a un elemento o a una característica, mejor dicho, a un elemento varios otros objetos de similares características. En este caso, aquí en mi grupo, podemos decir, mi grupo pollo, yo tengo 32 personas. Esos vendrían siendo mis objetos. Mis 32 personas las puedo asociar que les gusta pollo. El 24 personas les gusta pescado, 35 personas carne, 29 personas pasta. Ya. Bueno, en sí, este ejercicio lo que planteaba es que aquí tengo una serie de comensales que tienen estos gustos.
Pollo les gusta 32, pescado 24, carne 35, pasta 29. Sumo todos estos, tengo los 120 comensales. Ya, es razonable concluir que no hay preferencia entre los cuatro platillos. Entonces, justo habíamos visto este ejercicio de aquí. Ya. Entonces, antes de eso, recuerden que la frecuencia observada viene siendo los datos que me dan el propio enunciado y la frecuencia esperada viene también por parte de información del enunciado, pero dependiendo de eso, yo tengo que ver si es igual o diferente. Recuerden que en el enunciado me puede decir, tome en cuenta que el 20% asista, le guste pollo, el 10% le guste carne, el 40% vegetales y el 7% pescado. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta en los enunciados. Entonces, como aquí nos decía, que veamos directamente si no hay diferencia entre los cuatro platillos, entonces con eso ya me doy cuenta de que tengo que ver que todos los platillos sean iguales. Eso es lo que voy a comparar, si todos los platillos son iguales o si son diferentes. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es llenar esta parte de aquí. Entonces, yo primero, grupos, tengo cuatro porque tengo cuatro filas. Fila pollo, pescado, carne y pasta. ¿Ya? Aquí, meramente en la frecuencia observada, como les decía, son los datos que me proporciona el mismo enunciado. La frecuencia esperada viene de la hipótesis y, y de la información del enunciado. Entonces, como aquí dice que tengo que comparar que no sean, que no haya diferencia, entonces lo que en otras palabras está diciendo que vea que en todos los cuatro platos tenga la misma cantidad de comensales. Entonces, este 120 debería yo dividirle para el número de grupos. En este caso, como son cuatro, sería 30, 30, 30, 30. Ya, una vez que ustedes ya llenan estas dos filas, lo siguiente es colocar estas filas de acá que me van a ayudar más que nada para calcular el valor calculado. Ya. El valor crítico, recuerden que sale con los grados de libertad y el alfa con el que yo esté trabajando. En este caso, ¿cómo calculo los grados de libertad? Con el número de filas que tengo. En este caso tengo una, 2, 3, 4. 4 menos uno, 3. Como pueden ver, es similar a los ejercicios anteriores. Entonces, y, y con este alfa y estos grados de libertad, yo debería abrir la tabla de chi cuadrado. Aquí está. La tabla de chi cuadrado y ubicar aquí los grados de libertad en V, los grados de libertad, y aquí en el alfa, el alfa con el que esté trabajando. Y la intersección me va a dar el valor crítico, que en este caso es 7,81. El valor calculado lo hago llenando esta tabla de aquí. Primero aquí, ¿qué me dice? Que el reste la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Es decir, 32 menos 30, 2. Miren que aquí sí me puede dar valores negativos, pero aquí, como la segunda columna me está diciendo que lo que tenía anteriormente le eleve al cuadrado, entonces 2 al cuadrado, 4. Menos 6 al cuadrado, 36. Ya, con eso estoy eliminando los números negativos. Y por ende, nunca me van a salir números negativos aquí al final. Ya. Y por último me dice que todo lo que tenía anteriormente le divida para la frecuencia esperada. Es decir, este 4 dividido para treinta me da este 0,313333. 36 dividido para 30, 1,2 y así, etcétera, etcétera. Ya. Una vez que yo ya tengo calculado todos estos valores de aquí, tengo que hacer la suma correspondiente. Es decir, esto más esto más esto más esto y me da 2,2. Y con eso ya estoy haciendo esta sumatoria que me da aquí. Recuerden que el estadístico, mejor dicho, la fórmula del estadístico de prueba que del chi cuadrado es esta: frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado, todo eso dividido para la frecuencia esperada. Por eso es que estoy yo colocando esto de aquí y haciendo la sumatoria correspondiente, porque miren, esto es una sumatoria. Ya. Cuando ustedes ya tienen la frecuencia observada y el valor crítico y el valor calculado, ya pueden hacer el gráfico correspondiente.
Ubican primero el valor crítico, 7,815. Ya. Todo lo que esté a la derecha es mi zona de rechazo. Todo lo que esté a la izquierda, mi zona de no rechazo. Siempre, siempre va a ser eso. Ya. Y después paso a ubicar mi valor calculado, en este caso 2,2. Cae en la zona de no rechazo. Entonces lo que tengo que hacer es tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Es decir, que no hay diferencia entre los cuatro platillos. Ya. Adicionalmente, miren, esto es lo primerito que se tiene que hacer. Definir la hipótesis nula y la alternativa, en letras. Más que nada, más que nada para colocar la conclusión de manera más sencilla. Entonces, aquí, como yo ya taché esta de aquí, entonces puedo decir que no hay diferencia entre los cuatro platillos y mi conclusión quedaría de la siguiente manera. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que no hay diferencia entre los cuatro platillos. ¿Ya? Entonces, así se resolverían este tipo de ejercicios. Una vez más les recuerdo, lo más importante aquí es encontrar la frecuencia observada y esperada. Bueno, más que encontrar es colocar aquí la información de manera correcta, porque toda esta información nos da el mismo enunciado. Ya. Ahora sí, pasemos con la prueba de los signos. Ya. Para ello, habíamos realizado un ejercicio, este ejercicio de aquí, justo, ya. Entonces teníamos una serie de, vamos a ver en qué página era, en la 533. 533, ya. Por el tiempo, únicamente vamos a ver el ejercicio y cómo se colocaban las distintas cosas. Entonces, bueno, aquí recuerdo que era una prueba de que unas personas daban una prueba, después se les daba un curso y se les volvía a tomar la misma prueba para ver si tenían una nota superior o una nota más baja. Ya, esto se le colocaba en esta tabla de aquí. Los que obtuvieron una nota superior después del entrenamiento, podemos decir, se les coloca un más. Si tuvieron una nota más baja, como en este caso, de excelente a buena, se les coloca el menos. Y cuando tuvieron la misma nota, es decir, un excelente, puede ser un buena, puede ser un regular, regular, etcétera, etcétera. Cuando tuvieron la misma nota, se les coloca un cero y ese dato ya no lo vamos a tener en cuenta. A eso les decía que se denomina filtrar datos. Entonces, después yo debo contabilizar cuántos más tengo y cuántos menos tengo y llenar esta tabla de aquí. Ya. Entonces, N mayúscula, mis datos iniciales. En este caso tenía 15 personas. N minúscula, mis datos filtrados. Es decir, como tenía uno que tenía excelente, excelente, ese ya no le voy a tomar en cuenta. Entonces, yo únicamente voy a tomar en cuenta 14 personas, de las cuales 7 tenían el signo más y 7 y 3 el signo menos. A ver, no pueden ser, no pueden ser así. Aquí, a ver, vamos a ver cuántos menos hay. Una, a ver, más una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 11. Ya. Entonces tenía 11. Ya, 11. Ya. ¿Por qué estaba aquí 7? Porque en esa clase recuerdo que yo cambié estos valores para que ustedes se den cuenta de cómo calculaba el valor calculado. Pero aquí el valor original que debería ir aquí es 11. Ya. Y es con el que vamos a trabajar en este momento. Ya, primero debemos definir también la hipótesis nula y la alternativa, pero antes, ¿a qué le vamos a denominar más y a qué le vamos a denominar menos? Es decir, más cuando obtuvieron una nota superior, menos cuando obtuvieron una nota más baja. Después pasamos a definir la hipótesis nula y la alternativa. Siempre, como les decía en esa clase, siempre lo voy a hacer de la misma manera. Pi, de aquí, este signo lo coloco yo dependiendo de la información que me dé el enunciado. Y este 0,5 siempre va a ser 0,5. ¿Ya? ¿Por qué 0,5? Porque yo únicamente voy a tener dos variables.
una que va a ser el más y una que va a ser el menos. Por eso es que aquí le coloco 0,5. ¿Ya? Entonces, aquí como dice que no existen cambios en las habilidades, entonces por eso le pongo menor o igual a 0,5. Es decir, que no va a haber cambios. Y en caso de que existieran mejoras en las habilidades, va a ser todo lo contrario, mayor a 0,5. ¿Ya? Una vez que defino la hipótesis nula y la alternativa, paso a crear esta tabla de aquí. Entonces, este n le voy a numerar desde 0 hasta este n minúscula. En este caso es 14. Entonces lo voy a enumerar desde 0 hasta 14. Ya. Para calcular este dato, el primer dato, voy a ocupar esta fórmula de la distribución binomial n que me viene aquí en el mismo Excel. Únicamente voy a reemplazar aquí los datos correspondientes. Primero el número de éxitos, es decir, la probabilidad de que tenga 0 elementos. Y ya, el ensayo que viene siendo mi total de elementos, es decir, 14. Probabilidad de éxito siempre 0,5 por, la hipótesis nula y alternativa que les decía que siempre vamos a ocupar 0,5 y aquí 0 porque no quiero que vaya acumulándose. Ya, la acumulación lo hago yo después de forma manual. Entonces, aquí estoy diciendo la probabilidad de que tenga 0 elementos, la probabilidad de que tenga al menos un elemento, la probabilidad de que tenga 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, y así hasta la probabilidad de que tenga todos los elementos. Ya, una vez que ya tengo esta información, aquí en la paso a llenar esta columna que se llama cola de la izquierda y esta columna que se llama cola de la derecha. Ya. Entonces, como le lleno, este elemento le voy a copiar aquí. Después, para el siguiente elemento, voy a sumar el elemento anterior más el siguiente elemento. Es decir, este 0,00061 más este 0,0085. Y me da este valor de aquí. Para el siguiente es este valor más este valor. Ya, para el siguiente es este valor más este valor y así hasta el final. ¿Cómo saben que están haciendo esto de manera correcta? Porque aquí siempre les va a dar uno. Ya. Después pasan a llenar la cola de la derecha de la misma manera. Este valor le coloco aquí. El siguiente valor es este valor de aquí, o en este caso, este valor de aquí más este valor de acá. Ya. Y para el tercer caso es este valor de aquí más este valor de acá. ¿Ya? Y así voy llenando hasta sumar todos los valores y que me dé uno. Siempre les tiene que dar aquí uno, porque eso les da la seguridad de que están haciendo los datos de manera correcta. Ahora, ¿cómo saben qué cola elegir? Si cola de la izquierda o la derecha. Eso por la hipótesis alternativa. Recuerden que aquí, justo en clases anteriores, sí había visto. Si la hipótesis alternativa está apuntando, en este caso, a la derecha, a la izquierda, perdón, entonces va a ser una prueba de una cola a la izquierda. Si está apuntando, bueno, puede haber un caso, bueno, aquí no hay, pero puede existir este caso. Ya, puede existir este caso de aquí. Ya, mire, aquí la hipótesis alternativa está apuntando a la derecha, entonces sería una prueba de una cola a la derecha, en ese caso. Entonces siempre se tienen que fijar en la hipótesis alternativa para ver si es una prueba de una cola a la izquierda o a la derecha. Y si aquí tuviera yo un igual o en este caso un diferente, entonces ahí ya me doy cuenta de que va a ser una prueba de dos colas. ¿Ya? En este caso es una prueba de una cola a la derecha, porque miren, aquí es mayor a 0,5, este mayor está apuntando a la derecha. Entonces, por eso es que yo marqué esta parte de acá. La cola de la izquierda no la voy a tomar en cuenta, pero siempre es bueno llenarla por si acaso. ¿Ya? Ahora, el valor crítico, ¿cómo lo obtenía?
con el alfa con el que estaba trabajando. En este caso 0.1, debo ir comparando de uno en uno los valores desde el más bajo, es decir, desde aquí hasta el uno. Si fuera una cola a la derecha, debería ir comparándoles desde desde el primerito hasta el último. Entonces siempre yo voy a ir comparando de esta forma si es a la izquierda y de esta forma si es a la derecha. Ya. Entonces, ¿qué tengo que ir comparando? Si 0,1 es mayor a 0,00061, no. Paso al siguiente. 0,1 mayor a 0,000, no. Ya. 0,1 mayor a 0,00, no. 0,1 mayor a 0,02, no. 0,1 mayor a 0,08, no. 0,1 mayor a 0,21, sí. Entonces, aquí veo que se cumplió, que el 0,1 mejor dicho, que aquí no se cumplió, que el 0,1 no es mayor a 0,21. Entonces, eso quiere decir que mi alfa está en medio de estos dos. Ya. Cuando está en medio de esos dos, siempre voy a tomar el menor. En este caso es 0,089 y ese va a ser mi valor crítico. Ya. Eso también les decía. ¿Qué pasa si directamente aquí yo tuviera 0,1? Si yo tuviera, pero 0,1, si yo tuviera, digamos, 0,100000001, no. Entonces yo debería hacer el mismo procedimiento que hice yo en denantes. Así, ya. Si yo tuviera más o menos así, yo debería hacer el mismo procedimiento, es decir, tomar el dato anterior. Solo si este fuera exactamente 0,001, yo a este valor le tomaría como valor crítico desde aquí. Ese es el único caso en el que yo le tomaría como valor crítico. Como no es el caso, tomo el anterior y aquí marco el valor crítico. Ya. Todo lo que es del valor crítico para abajo va a ser mi zona de rechazo. Siempre lo voy a hacer así. Si mi valor crítico estuviera por aquí, entonces toda esta parte de acá, toda esta parte de acá sería mi zona de rechazo. Si fuera en uno, toda esta parte sería mi zona de rechazo. Y así, etcétera, etcétera. Ahora, el valor calculado, ¿cómo lo encuentro? Con los números más que tengo aquí. En este caso tengo 11, tengo que ir contando desde aquí, desde este 0, 11 espacios para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, y ahí le coloco mi valor calculado. ¿Ya? Marco esa fila y si mi valor calculado, en este caso, cae dentro de la zona de rechazo, lo que tengo que hacer es tachar h sub 0 y quedarme con h sub 1 como respuesta. ¿Ya? Si, digamos, mi valor calculado hubiera no caído aquí, como estaba anteriormente, aquí creo que estaba el 7. Entonces yo debía contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, y esta sería mi nueva zona, mi valor calculado. Vemos que aquí no cae en la zona de rechazo, debería ser lo contrario. Tachar h sub 1 y quedarme con h sub 0 como respuesta. ¿Ya? Pero no es el caso, así que le dejamos tal y como estaba, 11 y 3. ¿Ya? Entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Si fuera aquí si fuera aquí un menor y aquí digamos mayor o igual, entonces yo debería tomar la cola de la izquierda. Eh, eh, Ya, debería tomar yo la cola de la izquierda. Y esto sí, ya, ahora sí. Mm, Y bueno, entonces así se resolvería este tipo de ejercicios. Ya. Recuerden que pueden mirar esa clase de la prueba de los signos para que vean qué se hacía cuando tenía las dos colas a la vez, es decir, cuando era una prueba de dos colas. Ahí les había explicado de manera más detallada. Y por último, vamos con lo que se vio la última clase, que teníamos este ejercicio de aquí, las pruebas de Kruskal-Wallis, que para esto utilizábamos lo que viene siendo el valor crítico, utilizábamos la tabla de chi cuadrado. Para eso necesitábamos lo que viene siendo el alfa y los grados de libertad, que en este caso se les denominaba con la letra K.
Entonces teníamos 2 grados de libertad, 0,05 el alfa, y con la intersección obteníamos este valor crítico. Para hacer este tipo de pruebas, los grupos les colocábamos así, eh, con una distintivo, es decir, el grupo número uno tiene el distintivo A, el 2 la letra B y el 3 la letra C. Lo que hacíamos aquí es colocar los datos uno a continuación del otro, es decir, vamos a colocar estos datos aquí, siguiente, vamos a colocar estos datos acá y siguiente, vamos a colocar estos datos acá. Después lo que hacíamos era ordenar siempre del menor al mayor. Entonces, aquí ya las habíamos ordenado, pero antes de ordenarles, recuerden que si era azul, tenía el distintivo C. Entonces, siempre le vamos a colocar aquí. Si era rojo, el distintivo A. Si era verde, el distintivo B y así. Después colocábamos el rango uno a continuación del otro. Siempre desde el número uno hasta el número n. En este caso, n, que viene siendo el número total de elementos, en este caso 21, es decir, todos estos elementos más estos elementos da 21. Entonces, siempre del 1 al 21. Vamos enumerándole así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 21. Ahora, ¿cómo salen estos decimales? Es por esta razón de aquí. Miren, aquí tengo dos valores repetidos. Entonces, cuando tengo dos valores repetidos, voy a sumar el número 2 más el número 3 y dividir para 2. Entonces, 5 dividido para 2, 2,5. Y continúo con los valores y veo si hay repetidos. Aquí debería ser el rango 5 y el rango 6. Como son repetidos, debo hacer lo mismo. 5 más 6 dividido para 2, 11. 11 dividido para 2, 5,5. En los dos coloco la misma cantidad. Por último aquí debería ser 17 y 18. 17 más 18 dividido para 2, 17,5 en los dos lugares. Ya. Después debía yo llenar esta tabla de aquí. En n voy a colocar el número de elementos que tengo aquí. En este caso tengo 7, aquí tengo 8 y en esta última tengo 6. Aquí en R voy a sumar todos los rangos de color rojo, es decir, todos los números A. Es decir, este 2,5 más 4 más 7 más 9 más 10 más 12 más 14, eso me da 58,5. Aquí en R, en el verde voy a sumar todos los verdes y aquí en el azul todos los azules. Ya. Después tengo que hacer lo que me dice aquí, es decir, elevarle al cuadrado el valor anterior. Ya. Y por último, el valor anterior, hacer lo mismo para las otras filas. Y por último, dice que el valor anterior dividirle para n. Es decir, este valor dividido para 7 me da esto. Esto para 8 me da esto. Esto para 6 me da esto. Y por último, el total es sumar esto más esto y coloco aquí el total. Eso lo voy a colocar en la parte número 2. En la parte uno debo resolver esta fórmula, es decir, reemplazar los valores. 12 dividido para n, que ya teníamos que era este 21, que multiplica a 21 más 1. Eso me da 0,025. Y en la parte 3 también resolver este. Menos 3, que multiplica 21 más 1, eso me da menos 66. Y por último, aquí lo que hacía es multiplicar esta parte uno por la parte 2 y sumarle la parte 3. Lo que me dé es mi valor calculado. Con eso yo hacía el gráfico correspondiente, colocaba la zona del valor crítico, todo lo que está a la derecha es mi zona de rechazo, siempre va a ser esto. Todo lo que está a la derecha es zona de rechazo. Entonces, como cayó en mi valor calculado, cayó en la zona de no rechazo, tengo que hacer es tachar h sub 1 y quedarme con h sub 0 como respuesta. ¿Ya? Y eso así se obtendrían, se harían este tipo de ejercicios. Lo que se tiene que tomar en cuenta en este tipo de ejercicios es los rangos. Y también que estos ejercicios se los podría resolver con la prueba ANOVA. Ya, cualquiera de los dos métodos sería el correcto. Ya, bueno, y hasta aquí quedaría el resumen de todas las clases que se ha visto en el segundo bimestre. Yo les agradezco por su asistencia y les deseo la mayor de las suertes en las pruebas finales que les falta dar.
Ya. Asimismo, no se olviden de realizar para las personas que no hayan realizado todavía la, esa actividad de la actividad suplementaria para que no, para que tengan todas sus notas y tengan el promedio lo más alto posible. Todo esto con el fin de que en esta última prueba tengan que sacar la menor nota posible para ya aprobar